El millonario, frío y solitario, observaba desde su silla de ruedas mientras la nueva empleada trabajaba en silencio. De pronto, ella se detuvo, lo miró fijamente y dijo con firmeza: «Limpia tu mansión y te haré caminar». Él soltó una carcajada, pero segundos después lo imposible comenzó, y la suciedad que ella quería limpiar no era la del suelo, sino algo mucho más profundo. La mansión de Gilberto Salazar estaba sumida en un silencio pesado, casi fúnebre. Las cortinas cerradas bloqueaban la luz del día, el aire olía a humedad y medicina, y el sonido metálico de la silla de ruedas rozando el piso era lo único vivo en aquel espacio muerto. Gilberto observaba su propio reflejo en el vidrio de la ventana, un hombre con el traje arrugado, el rostro cansado, los ojos hundidos de quien ya olvidó el significado de la esperanza. Pasó las manos temblorosas por las ruedas de la silla y murmuró con una risa amarga: «Dios, mira lo que quedó de mí». Afuera, la lluvia caía fina. 10 años, 10 largos años desde que su mundo se derrumbó. Antes de eso, la vida era perfecta. Gilberto tenía una esposa amorosa, una hija de 15 años llamada Ariana y una fortuna que sostenía cualquier capricho. La mansión era un lugar lleno de música y risas, hasta la noche en que 2 asaltantes entraron en la casa. Uno de ellos, nervioso, apuntó con el arma cuando la esposa trató de proteger a la niña, y el disparo resonó como una sentencia. Ella cayó en sus brazos, la sangre escurriendo entre sus dedos. «Gilberto, cuida de ella», susurró antes de cerrar los ojos para siempre. A partir de ese instante, el hombre que lo tenía todo comenzó a perderlo todo. Consumido por la culpa, Gilberto se hundió en el alcohol. Con cada trago intentaba silenciar el sonido del disparo. Ariana lo buscaba en vano. Tocaba la puerta del despacho llorando. «Papá, por favor, háblame». Pero él no podía mirar a su hija sin ver a su esposa muerta en cada rasgo. «Vete, no soporto verte», gritó un día. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas y respondió bajito: «¿Me estás echando porque me amas o porque me culpas?». Él no respondió. Y en ese silencio, ella lo entendió todo. Salió con el rostro cubierto de lágrimas y nunca regresó. La soledad se volvió su única compañía. La mansión, antes símbolo de poder, se convirtió en su prisión. Las ventanas cerradas, el whisky constante y los recuerdos golpeando sin piedad. Una noche, después de destruir el retrato familiar, tropezó ebrio hasta lo alto de la escalera. «¡Maldita vida! ¡Llévame ya!», gritó antes de tropezar y caer. El sonido seco de su cuerpo golpeando los escalones resonó por toda la casa vacía. Cuando despertó estaba en el hospital, y el médico le dijo con voz grave: «Señor Salazar, usted no volverá a caminar». Él solo rió, una risa amarga. «Al menos ahora mi cuerpo combina con lo que siento por dentro». Los años siguientes fueron un castigo. Gilberto se cerró al mundo, rechazando visitas y despidiendo a todo empleado que se atreviera a acercarse demasiado. La casa, impecable por fuera, se pudría por dentro. Hasta que una mañana gris, el sonido de unos pasos femeninos resonó en el vestíbulo. Miró por el espejo de la sala y vio a una mujer parada en la puerta, sosteniendo un balde y un trapo. «¿Quién es usted?», preguntó impaciente. «Julia, señor. Fui contratada para encargarme de la limpieza. Váyase, aquí no hay nada que limpiar». Ella levantó la mirada y respondió con calma: «Se equivoca. Aquí lo que más hay es suciedad». Gilberto soltó una risa corta, seca. «No sabes con quién estás hablando, mujer». Julia dio un paso adelante con la mirada firme, casi serena. «Con un hombre que se esconde detrás de su propia culpa». Él apretó los apoyos de la silla, irritado. «¿Vienes a darme sermones o a limpiar el piso?». «Ambas cosas, si es necesario». Entonces dejó el balde en el suelo, se arrodilló y empezó a pasar el trapo lentamente sobre el mármol frío. «¿Por qué haces eso con tanto cuidado?», preguntó él intrigado.
Porque cada mancha cuenta una historia, señor Salazar. Él desvió la mirada incómodo. Entonces Julia levantó el rostro y dijo, firme pero con ternura: hagamos esto. Usted me ayuda a limpiar esta mansión y yo le ayudo a limpiar lo que realmente necesita. Al final volverá a caminar. Por un instante, Gilberto quedó inmóvil. La risa que escapó de sus labios fue de incredulidad, pero en sus ojos se reflejaba algo que no sentía desde hacía años: curiosidad. «Estás loca», murmuró. «Tal vez», respondió ella, levantándose con una leve sonrisa, «pero he visto milagros donde solo quedaba polvo». Él guardó silencio. Las palabras de ella resonaron por minutos dentro de su mente. Sin saber por qué, solo asintió con la cabeza y susurró: «Haz lo que quieras». Y por primera vez en 10 años, algo dentro de la mansión de Gilberto Salazar empezó a moverse, como si el aire, cansado de tanta tristeza, hubiera decidido respirar de nuevo. A la mañana siguiente, Gilberto finalmente cedió. Aún sin entender por qué, aceptó la propuesta de Julia. «Está bien», murmuró con un suspiro pesado. «Vamos a limpiar esta casa». Ella solo asintió, con esa mirada tranquila que parecía ver más allá de las palabras. Y así comenzaron. La rutina empezó en silencio. Julia llegaba temprano, abría las ventanas y dejaba entrar el sol, algo que no ocurría desde hacía años en aquella mansión. Gilberto la observaba desde la silla, siempre desconfiado. «No abras tanto. La claridad me molesta», murmuraba. Pero ella fingía no oírlo. El aire fresco entraba, levantando el polvo del suelo y trayendo un olor olvidado a vida. A medida que la luz llenaba las paredes, Gilberto sentía que algo dentro de él se retorcía. Era como si el pasado escondido entre las sombras comenzara a despertar. «Hoy limpiaremos el pasillo principal», dijo Julia con una leve sonrisa. «Es el lugar por donde más evita pasar, ¿verdad?». Él desvió la mirada apretando las manos en los apoyos de la silla. «Ahí no hay nada que ver. Entonces será el primer lugar», respondió ella con firmeza. Gilberto bufó, pero la siguió, empujando lentamente las ruedas. El sonido de la silla resonaba sobre los azulejos, junto al chirrido del trapo húmedo al ser torcido. Cuando llegaron al pasillo, el aire se volvió denso. En el suelo había marcas antiguas, pequeñas grietas y manchas que el tiempo no borró. Sintió el estómago revuelto. «Fue aquí, ¿verdad?», preguntó Julia en voz baja. Gilberto cerró los ojos. «No hables de eso». «Si no lo dice, nunca dejará de escucharlo», respondió ella, continuando con la limpieza, como si cada movimiento fuera una delicada provocación. Mientras ella frotaba el piso, algo brilló bajo el zócalo de madera. Julia se agachó y sacó un pequeño retrato enmarcado. Era la foto de su esposa sonriendo, con Ariana, aún una niña, tomándole la mano. El tiempo había amarillado los bordes, pero la sonrisa permanecía intacta. Julia se volvió y se la mostró. «¿Quiere que la tire?», preguntó. Gilberto dudó. «No, déjala ahí». Pero sus ojos se humedecieron, traicionando lo que intentaba ocultar. Julia colocó el retrato sobre una mesa cercana, limpió el marco con cuidado y dijo en voz baja: «Aún la ama, ¿verdad?». Él soltó una risa amarga. «¿Amar? Yo la maté. Fui yo quien trajo ese infierno a esta casa». Julia detuvo el movimiento del trapo. «Usted no apretó el gatillo, Gilberto, pero fui yo quien dejó la puerta abierta. Fui yo quien provocó la rabia, la arrogancia, la maldita ostentación que me hacía exhibir lo que tenía. Si hubiera sido un hombre simple, ella estaría viva». Su voz temblaba. El rostro endurecido escondía un abismo. Julia lo observó en silencio hasta acercarse y decir: «La culpa no limpia la sangre, solo esparce la suciedad. Tal vez ya sea hora de dejar de castigarse». Él desvió la mirada entre la rabia y el miedo. «No entiendes nada». «Entiendo lo suficiente», respondió ella. «Usted habla con el suelo como si aún tuviera sangre. Y quizá la tenga, no por ella,
sino porque usted nunca lo lavó. En los días siguientes, Julia propuso limpiar una habitación a la vez. Cada sala se convertía en una herida abierta. En el antiguo cuarto de Ariana, el tiempo parecía detenido. Pósters de bandas en la pared, un diario sobre el escritorio y un oso de peluche caído sobre la cama. Gilberto se quedó en la puerta, sin valor para entrar. «Ella dormía ahí», murmuró casi sin voz. «¿Quiere entrar?», preguntó Julia. «No puedo». «Entonces entraré por los dos». Comenzó a quitar el polvo, recogiendo recuerdos y silencios. Al fondo de un cajón encontró una carta doblada y amarillenta. «Papá, por favor, no te rindas con nosotros. Aún creo que algún día volverás a sonreír». Él cerró los ojos con fuerza, el pecho agitado. «Guarda eso», pidió. «No quiero verlo». «Pero tiene que verlo». Julia extendió el papel tembloroso hacia sus manos. Las palabras de ella no fueron escritas para herirte, fueron para alcanzarte. Gilberto tomó la carta con reticencia, los dedos temblando. La leyó en silencio, los ojos recorriendo cada línea como quien cruza un campo minado. Cuando terminó, quedó inmóvil. Ella creía en mí, y yo la eché. Julia se acercó y con voz suave dijo, «Aún puede devolverle al mundo el padre que perdió». «No, ella nunca me perdonará. Tal vez no necesite perdonarlo. Tal vez solo necesite ver al hombre que usted todavía puede ser». Él la miró, sorprendido por la firmeza de sus palabras. Era como si aquella mujer desconocida viera algo que él mismo había dejado de ver hacía mucho tiempo. Esa noche, la casa parecía diferente. El aire estaba más ligero, pero también más doloroso. Gilberto no pudo dormir. Miraba el techo, escuchando el sonido distante del viento colándose por las rendijas. «Julia, ¿quién eres tú en realidad?», pensó. Al día siguiente, la encontró en la sala limpiando la lámpara principal. Sonreía, tarareando bajito, como si el peso de la casa no la afectara. «No le tienes miedo a nada, ¿verdad?», preguntó él. «Sí tengo, pero aprendí que el miedo también se limpia, si uno tiene el valor de mirarlo de frente». Él rió suavemente. «Hablas como si fueras una especie de terapeuta. Tal vez lo sea, o tal vez solo veo lo que usted intenta esconder». Gilberto guardó silencio. Por primera vez en 10 años, alguien lo obligaba a sentir. Y cuando Julia pasó el trapo por la última puerta del pasillo, él comprendió. No era la casa lo que ella estaba limpiando, era a él. Cada gesto suyo parecía arrancar una capa de lo que el tiempo había endurecido. Pero lo que él aún no sabía era que esos recuerdos antes escondidos estaban a punto de transformarse en el comienzo de algo mucho más grande. Algo que lo obligaría a enfrentar no solo el pasado, sino el amor que creía haber perdido para siempre. Las horas pasaban lentamente y la mansión parecía respirar diferente. Desde que comenzaron a limpiar las habitaciones, cada espacio parecía devolver un pedazo olvidado del alma de Gilberto. Ya no evitaba los pasillos ni los recuerdos. A veces observaba a Julia en silencio, como si ella fuera un enigma. Hablaba poco, pero cada gesto suyo parecía tener un propósito. «¿Nunca te cansas?», le preguntó una mañana. «Cansarse es fácil, señor Salazar. Lo difícil es seguir creyendo que todavía hay algo que limpiar». Él se quedó pensativo. En esa frase simple había más verdad que en todos los sermones que había escuchado en su vida. Ese día, Julia dejó algo sobre la mesa, una hoja en blanco y una pluma. «Escriba», dijo sin rodeos. «¿Escribir qué?», preguntó él confundido. «Lo que nunca tuvo el valor de decir». Gilberto soltó una risa contenida. «No soy bueno con las palabras, pero fue con el silencio que lo perdió todo», respondió ella. Aquella frase lo atravesó como una cuchilla. Se quedó ahí, mirando el papel. Las manos le temblaban. Los recuerdos llegaban como un vendaval. La esposa caída, el rostro de la hija, el sonido de la puerta cerrándose hacía 10 años.
No sé por dónde empezar, susurró. Julia lo miró con ternura y respondió: empiece pidiendo perdón, no por ella, sino por usted. Y empezó. Las palabras salían torpes, pero sinceras. Hija mía, me equivoqué, no porque fui débil, sino porque no supe cómo vivir con el dolor. Te eché de mi lado cuando lo único que quería era abrazarte. Mientras escribía, las lágrimas manchaban el papel y el sonido de la pluma parecía llenar la casa como un corazón que volvía a latir. Julia lo observaba en silencio, respetando aquel momento sagrado. Cuando terminó, respiró profundo y le entregó la carta. No puedo enviar esto, dijo. Ella me odia. No subestime el corazón de una hija, respondió Julia. Aunque esté herido, siempre reconoce la voz de un padre. 2 días después la carta llegó a manos de Ariana. Vivía en un pequeño departamento en la periferia, sencillo pero lleno de amor. Su hijo Juan, un niño de ojos curiosos y sonrisa tierna, jugaba en la alfombra con bloques de construcción. «Mamá, ¿quién es este hombre de la foto?», preguntó, sosteniendo un retrato antiguo que había caído del cajón. Ariana lo miró un momento. «Es tu abuelo», respondió en voz baja. En ese instante el cartero tocó la puerta. «Entrega para la señora Ariana Salazar». Ella firmó, desconfiada, y abrió el sobre. Reconoció la caligrafía temblorosa y el corazón le dio un vuelco. Se sentó despacio y comenzó a leer. «Hija, si pudiera cambiar mis piernas por 1 minuto contigo, lo haría. No merezco tu perdón, pero si aún queda un rastro de amor en tu corazón, quiero que sepas que el mío sigue entero, aunque esté roto». Ariana se detuvo a mitad de la carta. Las manos le temblaban. Las palabras que tanto había esperado oír llegaron demasiado tarde, o demasiado pronto para soportarlas. Juan, curioso, la miró. «Mamá, ¿estás llorando?». «No, mi amor. Es solo algo que le cayó en el ojo a mamá». Pero el llanto la venció. Doblando la carta la guardó en el cajón y susurró: «¿Por qué ahora, papá? ¿Por qué después de tanto tiempo?». Los días siguientes fueron de confusión. Dormía poco, soñaba con el pasado, con los gritos, con el rostro del padre que la echó. En cada recuerdo, la rabia y la nostalgia se mezclaban en un nudo imposible de desatar. Entonces sonó el timbre. Ariana abrió la puerta y allí estaba Julia. La mujer sostenía una bolsa sencilla y una mirada serena. «Perdón por venir así», dijo con voz suave, «pero necesitaba verla». Ariana frunció el ceño. «¿Quién es usted?». «Solo alguien que vio al hombre en que su padre se ha convertido». El silencio entre las dos fue pesado. Ariana cruzó los brazos a la defensiva. «Mi padre murió para mí hace 10 años». Julia respiró hondo y respondió: «Entonces permítame contarle quién nació en su lugar». Se sentaron. Julia contó todo: el aislamiento, la culpa, la silla de ruedas, las noches sin dormir. Habló del retrato encontrado, de la carta escrita entre lágrimas, de la transformación silenciosa que comenzaba a ocurrir dentro de él. «No está pidiendo perdón como padre», dijo Julia con los ojos húmedos. «Está pidiendo auxilio como hombre». Vi a ese hombre romperse por dentro todos los días, tratando de entender en qué falló. Ariana intentó mantenerse firme, pero su voz se quebró. «Usted no entiende. Me dijo que yo le recordaba la muerte de mamá. Era solo una niña. ¿Cómo se olvida algo así?». Julia tomó sus manos con ternura. «No se olvida, pero se perdona, porque perdonar no es aceptar lo que hizo, es liberar lo que aún siente». Las lágrimas caían sin que ninguna intentara detenerlas. Juan, curioso, apareció en el pasillo y observó en silencio a las 2 mujeres. Se acercó y preguntó bajito: «¿Eres amiga de mi mamá?». Julia sonrió conmovida. «Soy su amiga y también de tu abuelo». El niño frunció el ceño. «¿Tengo abuelo?». «Sí, pequeño, y te está esperando». Ariana miró al hijo y luego a Julia. Aquellas palabras, simples y dulces, rompieron algo dentro de ella. Un muro construido con dolor y tiempo. «Él
¿Todavía vive en la misma casa?, preguntó con la voz temblorosa. Julia asintió. Y cada rincón de ella te está esperando. A la mañana siguiente, Ariana despertó temprano. El sol entraba por las rendijas de la ventana y el sonido de la calle parecía más ligero. Juan, emocionado, le tomó la mano. ¿Vamos a visitar al abuelo, mamá? Ella sonrió, dudosa. Vamos. Mientras el auto avanzaba por la carretera, su corazón oscilaba entre el miedo y la esperanza. Julia las esperaba en la entrada de la mansión, con una mirada que decía más que cualquier palabra. Adentro, Gilberto aguardaba sin saberlo. La carta que escribió sin esperanza de respuesta estaba a punto de devolverle lo que creía perdido: la oportunidad de amar otra vez. El portón de la mansión se abrió lentamente, crujiendo como si también hubiera estado esperando ese momento. El viento movía las hojas del jardín y traía el aroma de la tierra húmeda. Julia estaba parada en la entrada y a su lado, Ariana. Habían pasado 10 años, pero el tiempo no borró la mirada que padre e hija compartían, esa mirada silenciosa, hecha de amor y heridas. Gilberto, sentado en la silla de ruedas, miraba por la ventana de la planta baja. ¿Quién es?, preguntó, sin imaginar lo que estaba por suceder. Julia solo sonrió. La visita que ha esperado toda su vida. Él giró el rostro y el mundo pareció detenerse. La puerta se abrió. Ariana dio el primer paso dentro de la mansión. Un paso que dolió. El aire era el mismo, pesado, con olor a pasado y recuerdos. Juan caminaba a su lado, curioso, sosteniendo con fuerza su mano. ¿Aquí vive él, mamá?, preguntó bajito. Sí, hijo, aquí vive. Cuando Gilberto la vio, el corazón se le aceleró. Las palabras desaparecieron. Por un momento, creyó que era una ilusión. Ariana, susurró, casi sin voz. Ella se quedó quieta, sin moverse. Aquella palabra, simple y quebrada, fue suficiente para hacerla estremecer. El silencio era tan profundo que hasta el tic-tac del reloj de pared parecía más fuerte. Gilberto trató de recomponerse, pero la emoción era demasiado. Pensé que nunca volvería a verte. Ariana respiró hondo. Yo también pensé que nunca volvería. Sus manos temblaban sobre los apoyos de la silla. No tengo derecho a pedir nada, pero si has venido solo para odiarme, lo entiendo. Ella negó con la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. No vine por odio, papá. Vine porque el tiempo me cansó de cargar algo que ya no puedo soportar. Juan, sin entender del todo, miraba de uno a otro. Mamá, ¿él es el abuelo?, preguntó, tirando de su blusa. Ariana respiró hondo. Sí, mi amor. Gilberto bajó el rostro y una lágrima cayó sobre sus manos. Julia, parada al fondo, observaba en silencio, como quien presencia un milagro en formación. Gilberto levantó lentamente la mirada y extendió la mano. ¿Puedo tocarte? Ariana dudó un instante, pero se acercó. Los dedos de él rozaron suavemente la piel de su hija y en ese contacto algo ocurrió. Una sensación repentina recorrió su cuerpo. Una corriente cálida, viva, que subía desde los pies. Frunció el ceño, confundido. Julia. ¿Qué es esto? Ella se acercó preocupada. ¿Qué siente, señor? Mis piernas, murmuró con voz temblorosa. Estoy sintiendo mis piernas. Ariana dio un paso atrás, sorprendida. ¿Papá? Es como si estuvieran despertando. Intentó mover los dedos de los pies y por primera vez en 10 años sintió un leve hormigueo, un impulso involuntario. Era poco, pero era todo. Las lágrimas comenzaron a correr sin control. Dios mío, murmuró incrédulo. Julia se llevó la mano a la boca, emocionada. Es la primera señal, Gilberto. Algo dentro de usted está volviendo a la vida. Él reía y lloraba al mismo tiempo, sosteniendo con fuerza la mano de Ariana. ¿Has vuelto
y contigo he vuelto a sentir. Ella se arrodilló ante él, las lágrimas cayendo sobre su regazo. Nunca quise odiarte, papá. Solo no sabía cómo regresar. Ahora estás aquí, y eso es todo lo que necesitaba, respondió él, con la voz quebrada. Juan se acercó despacio, con los ojos brillando de inocencia. Abuelo, ¿vas a volver a caminar? Gilberto lo miró con ternura y acarició su cabello. No lo sé, pequeño, pero hoy sentí algo que creí que nunca volvería a sentir. El niño sonrió. Entonces quiere decir que tu corazón también está caminando otra vez. La frase, dicha con la pureza de un niño, atravesó a todos como un rayo de luz. Ariana lo abrazó, y Gilberto, por primera vez en tantos años, sintió calor. Un calor que venía de adentro, mezclado con arrepentimiento, amor y renacimiento. Julia se acercó y le tocó el hombro. Es solo el comienzo, señor Salazar. El cuerpo sigue lo que el alma decide, y la suya, finalmente, se está moviendo. Él la miró con las lágrimas corriendo por el rostro. Tuviste razón todo el tiempo. No se trataba de caminar, se trataba de levantarse por dentro. Ariana sonrió entre lágrimas y Juan los rodeó con sus pequeños brazos. El sonido de la lluvia volvió a caer afuera, pero ahora parecía una bendición. Dentro de la casa el aire ya no era el mismo. Había vida, había sonido, había perdón. Los días que siguieron parecían un sueño. La mansión, antes sumida en silencio, comenzó a llenarse de voces y risas. El sonido de los pasos de Juan corriendo por los pasillos era como música para los oídos de Gilberto, que lo observaba desde la silla de ruedas con una sonrisa tímida. «Despacio, muchacho. Vas a tirar los jarrones de tu abuela», bromeaba, y el niño reía, libre, como si el tiempo no existiera. Ariana decoraba su antiguo cuarto con juguetes y fotografías, y Julia, entre trapos y el aroma a limpieza, observaba en silencio. El hogar volvía a respirar. Gilberto se sentía diferente. Los dolores del cuerpo seguían ahí, pero algo dentro de él sanaba cada día. A veces, al mirar a su hija, sentía el mismo hormigueo en las piernas, como si aquel amor silencioso lo hiciera renacer poco a poco. «Papá, ¿quiere almorzar con nosotros afuera?», preguntó Ariana una tarde. «Hace tanto que no almuerzo al aire libre», respondió él sonriendo. Julia empujó la silla hasta el jardín y allí, bajo el sol suave, compartieron una comida sencilla pero llena de significado. Era el primer almuerzo en familia en una década y nadie mencionó el pasado. El ambiente era ligero y hasta el viento parecía más amable. Juan recogía flores para su madre y Gilberto lo observaba con ternura. «¿Me recuerdas a alguien?», dijo. «¿A quién?», preguntó el niño curioso. «A tu abuela», respondió con la voz entrecortada. A ella también le gustaba traer color donde solo había gris. Ariana miró a su padre con una sonrisa discreta. «A ella le habría encantado verte así, ¿sabes?». Gilberto asintió, emocionado. «Tal vez esté mirando». Por un instante, nadie dijo nada. Solo dejaron que el silencio hablara. Un silencio leve, distinto de aquel que los separó por tantos años. Con el paso de los días, Gilberto comenzó a crear pequeños rituales con su nieto. Todas las mañanas esperaba a Juan en el jardín para ayudarlo a alimentar a los pájaros. «Mira, abuelo, comió en mi mano», decía el niño radiante. Gilberto reía, de verdad, por primera vez en mucho tiempo. «Tienes un don, niño. Los animales confían en ti». «Es porque les hablo bajito», respondió Juan poniendo el dedo en los labios. «Cuando uno habla con el corazón, ellos escuchan». Aquella frase simple lo desarmó por completo. Gilberto miró a su nieto y sintió una paz que no experimentaba desde la infancia de Ariana. Era como si ese pequeño fuera el soplo que le faltaba para devolverle la fe. Julia, desde lejos, observaba la escena con lágrimas contenidas. Sabía que el verdadero milagro ya estaba en marcha. Por la noche, la casa estaba viva. Julia reía bajito con Juan
mientras él trataba de enseñarle un nuevo juego, y Ariana observaba a su padre dormido en la sala, con el rostro sereno. Se acercó, acomodó la manta sobre sus piernas y susurró: «Te perdono, papá». No hacía falta respuesta. El perdón estaba en el aire, esparcido como el aroma a jazmín que venía del jardín. Afuera, el cielo empezaba a nublarse, pero dentro de la mansión había paz. La mañana comenzó como cualquier otra. El aroma del café, el sonido de la risa de Juan llenando la sala, el sol atravesando las cortinas recién lavadas. Julia arreglaba la mesa mientras Ariana preparaba el jugo. Gilberto, desde su silla, observaba todo con una sonrisa tranquila. «Nunca imaginé que el sonido de la felicidad fuera tan simple», dijo emocionado. Fue entonces cuando sonó el timbre. Una vez, 2, 3. Julia miró a Ariana. «¿Estás esperando a alguien?» Ariana negó con la cabeza. «No». El sonido insistente rompió la armonía de la casa. Gilberto frunció el ceño. «Déjame abrir», dijo Julia, caminando hacia la puerta. Apenas giró la manija, el mundo pareció derrumbarse. La puerta fue empujada con fuerza, y 2 hombres enmascarados irrumpieron en la mansión, armados y agresivos. «¡Quietos todos!», gritó uno de ellos. El otro corrió hacia la sala, sujetando a Ariana por el brazo. «¡Nadie se mueva!». Julia intentó reaccionar, pero el golpe llegó rápido. Un empujón la lanzó contra la pared. El sonido de su cuerpo golpeando resonó. Juan gritó asustado: «¡Mamá!». Gilberto quedó inmóvil, la sangre helada en las venas. Era el pasado regresando para devorarlo. El mismo grito, la misma impotencia, el mismo dolor. «¡Suéltenla!», gritó Gilberto girando la silla con desesperación. El hombre rió. «Mira nada más, el viejito todavía tiene voz». Ariana intentaba soltarse, llorando. «Por favor, no lastimen al niño». Pero era demasiado tarde. El otro asaltante agarró a Juan y lo levantó por los brazos pequeños. «Este se viene conmigo». «No, es solo un niño», gritó Julia tambaleando con el rostro golpeado. «¡Cállate!», gritó el invasor, apuntándole con el arma. El sonido del gatillo al tensarse llenó la sala, y todos quedaron congelados. Gilberto respiraba agitado, el corazón desbocado, el cuerpo temblando. «Por favor, no te lo lleves. Llévate lo que quieras, pero no a él». Pero algo dentro de él cambió. Ese miedo que lo dominó hace 10 años se transformó en furia, una fuerza que venía desde lo más profundo, casi salvaje. Agarró con fuerza los apoyos de la silla y gritó: «¡Suelta al niño!». El hombre se burló. «¿Y qué vas a hacer, viejo? ¿Atropellarme? Si es necesario, sí». Y entonces, en un impulso inexplicable, Gilberto se levantó. El sonido del metal de la silla golpeando el suelo resonó como un trueno. Ariana gritó, Julia se cubrió la boca y hasta los asaltantes retrocedieron en shock. Gilberto estaba de pie, el cuerpo firme, las piernas temblorosas, pero vivas. «Dios mío», susurró Ariana. «Papá, estás de pie». Él miró hacia abajo incrédulo. «Lo logré». Y antes de que el miedo lo dominara otra vez, dio un paso adelante. Gilberto avanzó empujando al invasor con todas sus fuerzas. El arma se disparó y el sonido ensordecedor retumbó en la mansión. Ariana gritó. Julia se lanzó sobre el niño para protegerlo. El asaltante tambaleó sorprendido. Gilberto lo empujó de nuevo con un golpe que lo lanzó al suelo. «No vas a tocarlo», gritó, con los ojos encendidos. El segundo invasor tomó a Julia del cabello, tratando de arrastrarla. «Cállate, vieja». Pero Julia reaccionó. Tomó un florero de la mesa y lo golpeó con fuerza en la cabeza. El hombre cayó, aturdido. Ariana aprovechó el momento, tomó a Juan en brazos y corrió detrás del sofá. El primer asaltante, furioso, volvió a apuntar el arma. Gilberto, sudando con el cuerpo en shock, se interpuso entre el criminal y su familia. «Dispárame si quieres, pero no los toques más». El hombre dudó un instante.
Había algo en esa mirada, una mezcla de desesperación y valentía que lo desarmó por dentro. La sirena de una patrulla sonó a lo lejos. Julia, aún jadeando, susurró: «La policía». Alguien escuchó el disparo. Los asaltantes se miraron entre sí. El pánico reemplazó la arrogancia. «¡Vámonos!», gritó uno. El otro intentó tomar a Juan, pero Gilberto lo sujetó con fuerza. «¡No te vas a llevar a mi nieto!». El bandido lo empujó, tratando de soltarse, pero Gilberto no cedió. «Ya perdí una vez». Nunca más. La lucha fue breve, intensa. Una patada, un grito, el sonido de una caída. Cuando los policías derribaron la puerta, los dos hombres huían por la parte trasera. Gilberto permanecía de pie en medio de la sala, jadeando, el cuerpo tembloroso, las lágrimas cayendo. Julia y Ariana lo miraban sin poder creerlo. «Papá, estás curado», susurró Ariana, llevándose las manos a la boca. Juan corrió hacia él, abrazando sus piernas. «Lo sabía, abuelo. Sabía que te ibas a levantar». Gilberto se arrodilló llorando, abrazando al nieto con fuerza. «Esta vez nadie me quitó lo más importante». Julia sonrió entre lágrimas. Enfrentó su propio infierno y venció de pie. Afuera, las sirenas seguían sonando, cortando el silencio de la mañana. Y dentro de la mansión, donde antes había miedo, ahora solo quedaba el sonido de la respiración temblorosa y el milagro que nadie se atrevía a explicar. La mañana siguiente comenzó entre destellos y sirenas. Gilberto, aún aturdido por lo ocurrido, fue llevado junto con Ariana y Juan a la comisaría para rendir declaración. El pequeño sostenía con fuerza la mano de su madre, curioso por todo, mientras el padre relataba a los oficiales cómo había enfrentado a los invasores. «Vi el rostro de uno de ellos», dijo serio. «No lo olvidaré». Ariana completó el relato, tratando de mantener la calma, y Julia, silenciosa, observaba apoyada en el pasillo, la mirada distante. Cuando salieron, horas después, el sol ya comenzaba a ponerse. Gilberto parecía cansado, pero había algo nuevo en su semblante: ligereza. «Se acabó», dijo, respirando profundo. «Por fin, se acabó». Pero cuando regresaron a casa, Julia ya no estaba allí. Su cuarto estaba impecable, la cama hecha, el armario vacío. Ninguna prenda, ningún objeto, ninguna señal. Solo un sobre el escritorio, con el nombre Gilberto escrito a mano. Ariana lo encontró primero. «Papá, esto es para ti». Él se acercó despacio, con el corazón encogido. Las manos le temblaban mientras abría el sobre. Dentro había una carta. El papel olía a jazmín y polvo. Julia comenzaba así: «Señor Salazar, cuando entré en esta casa, usted creyó que solo era una empleada, pero vine por otro motivo, y hoy necesito contarle la verdad». Gilberto leyó en silencio, cada línea pesándole como una piedra. «Mi nombre es Julia Montenegro y hace 10 años uno de los hombres que entró en esta mansión era mi hermano, Antonio. Él fue quien apretó el gatillo que le quitó la vida a su esposa». Gilberto se detuvo, la respiración se le cortó. Ariana lo miró asustada. «¿Qué pasa, papá? ¿Qué dice esa carta?». Él solo continuó leyendo, tragando el llanto. «Antes de morir, Antonio me buscó. Dijo que no quería llevarse a la tumba la culpa de lo que hizo. Me pidió que transformara el mal que causó en algo bueno, y eso fue lo que intenté hacer». Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas. Julia seguía. «Vine a usted para cumplir el último deseo de mi hermano, ayudar al hombre que destruyó a levantarse de nuevo, por dentro y por fuera». La carta continuaba, con la misma delicadeza firme de quien escribe, no para ser perdonada, sino para liberar. «No vine a pedir disculpas por mi hermano. Vine a darle la oportunidad de perdonar a la vida, porque sé que ella nunca le pidió lo mismo a usted. No quise engañarlo, solo quise devolver al mundo lo que mi sangre le quitó. Usted necesitaba volver a caminar, pero el verdadero milagro nunca estuvo en las piernas, estuvo en el corazón. Lo que lo mantuvo de pie
Fue el amor que creyó haber perdido. Yo solo limpié el camino para que volviera a verlo. Gilberto llevó la carta al pecho sollozando. Ariana lloraba en silencio. Ella era su hermana, susurró. Dios mío, todo formaba parte de algo que no entendíamos. El último párrafo brillaba en el papel, simple y devastador. No me busque, mi misión terminó. La casa ahora está limpia, señor Salazar, y usted también. Ariana apoyó la cabeza en el hombro de su padre y Juan, confundido, preguntó: «Abuelo, ¿a dónde fue Julia?» Gilberto lo abrazó con fuerza. «A un lugar donde descansan las personas que hacen el bien, hijo». El niño sonrió inocente. ¿Entonces era un ángel? Gilberto miró hacia arriba con las lágrimas corriendo. Tal vez lo era, pero diferente. El tipo de ángel que llega con un balde y un alma enorme. El sol se despedía tras la ventana, tiñendo el cuarto con tonos dorados. La carta descansaba sobre la mesa y el viento que entraba parecía susurrar su nombre. Julia. Por un momento todos permanecieron en silencio, sintiendo la presencia invisible de aquella mujer que lo cambió todo. Gilberto se secó los ojos y dijo en voz baja: «Ella limpió mucho más que la casa. Limpió el tiempo, el arrepentimiento y hasta mi fe». Ariana lo miró con ternura. «Nos dejó listos, papá». «¿Listos para qué?», preguntó él, aún con la voz quebrada. «Para comenzar de nuevo», y en ese instante comprendió. La ausencia de Julia no era un final, sino el espacio necesario para que la vida volviera a florecer. Los días volvieron a transcurrir tranquilos en la mansión. El sol entraba por las ventanas abiertas y el sonido de las risas infantiles reemplazaba el silencio que antes pesaba sobre las paredes. Gilberto ahora caminaba lentamente por el jardín, observando a Ariana y a Juan jugar entre las flores. El suelo, antes frío y abandonado, parecía más vivo, como si el propio tiempo hubiera vuelto a florecer allí. Julia ya no estaba presente, pero su esencia permanecía en cada detalle. A cada paso que daba, Gilberto sentía como si ella aún guiara sus movimientos, invisible, silenciosa, pero real. «Papá, mira lo que plantó Juan», dijo Ariana, mostrando una pequeña planta que brotaba tímida entre las piedras. Gilberto se arrodilló, tocó la tierra con cuidado y sonrió. «Un nuevo comienzo», murmuró. El niño levantó el rostro, feliz. «¿Va a crecer, abuelo?» «Sí, pequeño, igual que nosotros». Ariana lo observaba en silencio, los ojos humedecidos. «Creo que al fin encontramos lo que mamá siempre quiso para nosotros». Él la miró con ternura. «¿Qué cosa, hija?» «Paz». Gilberto sonrió, y en ese instante sintió el corazón liviano, como si la vida, después de tanto tiempo, volviera a caber dentro de él. Mientras el sol se ponía y el viento jugaba con las flores recién abiertas, padre, hija y nieto permanecieron allí, juntos. Ya no había fantasmas, ni miedos, ni culpas, solo el sonido de la risa y el brillo de un nuevo comienzo. Gilberto respiró profundo, cerró los ojos y dijo, con la serenidad de quien aprendió a empezar de nuevo: «Todo lo que fue roto puede reconstruirse, cuando el amor es lo que queda». Y el viento, suave, llevó sus palabras como una oración. La casa, al fin, estaba limpia, y esta vez también el corazón de quienes vivían en ella. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.